la mesa directiva del Grupo Médico Roma Condesa hasta diciembre de este año y tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Iván Fajardo. Él es médico internista, egresado del Sanatorio de Durango, cardiólogo egresado del Centro Médico ABC con alta especialidad en imagen cardíaca nuclear y actualmente es médico de la unidad coronaria en el nuevo Sanatorio de Durango. Él inaugura las sesiones de este año. Además, esta va a ser la primera sesión cultural y él nos va a hablar sobre los desdichos de los dichos mexicanos. Iván, tu foro. Muchas gracias, Doc, por la presentación. Les comparto la pantalla. Me da mucho gusto estar ahora de este lado. Hace muchos años nunca pensé que se iba a llegar este momento. casi que con la lagrimita. Muchas gracias. Es pues todo un honor de pronto estar de este lado y estar dando pues un granito de arena a todo lo que pues representa la formación de cada uno de nosotros, ¿no? En las instituciones de donde salimos, desde la formación general, especialidad o alta especialidad, siempre es un gusto, pues de alguna forma retribuir todo lo que la institución o el hospital hizo por nosotros. Y pues bueno, vamos a empezar. Esta clase, pues la realidad es que es bastante sencilla, pero pues la preparé con mucho cariño para todos ustedes, pues intentando justamente continuar con la dinámica de un tema de interés general y cultural. No son muchas frases de las que voy a hablar, traté de buscar las más representativas y sobre todo de las que hay mayor referencia o información en la bibliografía para poder pues desgajar un poco más y sacarle provecho a cada una. Mi bibliografía fue muy variada, o sea, desde programas de radio, artículos de revistas nacionales o internacionales. Por ejemplo, encontré artículos de Milenio, de La Jornada, de BBC News, de páginas de internet como Cultura Colectiva, o sea, es muy variado. Y sobre todo, pues la idea la tomé a partir de un podcast que ahora andan muy de moda, desde tema médico hasta X cosa, los podcasts andan muy de moda hoy día. Y este podcast se llama La Verdadera Historia de México. No sé si alguien haya tenido oportunidad de escucharlo previamente, pero es bastante recomendable. Y pues bueno, en fin, pues las frases mexicanas son muchísimas y pues básicamente existe una para cada ocasión. Como introducción, me gustaría hablarles pues de esto. Mencionar que pues aunque el lenguaje de los mexicanos es muy variado, pues en ocasiones decimos o escuchamos algunas frases y la realidad es que ni siquiera sabemos exactamente su significado y mucho menos su origen. Todo dichos, frases, expresiones, pues siempre surgen a partir del contexto histórico y de la filosofía popular de la que estemos hablando en ese momento, de la forma en que se comporta la gente, la forma en la que está pensando en ese momento. Surge X cosa y el contexto en el que se dé y en el que surge sirve para, pues, recordarla para la posteridad. Ahora me gustaría mencionarle estos dos, pues, términos. Uno sería los mexicanismos, que son básicamente palabras o expresiones que son propias del idioma español que se habla aquí en México. Eso sería un mexicanismo. Y la otra es, pues, que son calcos, léxicos o préstamos lingüísticos, que son básicamente una imitación de palabras o expresiones que surgen en un lugar diferente a México, pero que se usan aquí y que mantienen el mismo significado que en el idioma original. Varias de los dichos o frases que uno considera que surgieron aquí en México, de hecho no son así. Son calcos, como vamos a ver más adelante, o préstamos lingüísticos, y algunos de ellos, pues, mexicanismos. Me gustaría también mencionarles que, pues, nuestro idioma es un idioma muy nutrido y muy bonito, que consta, pues, alrededor de más de 1 millón de palabras, sin contar los números y sin contar las conjugaciones. Y pues a diferencia, por ejemplo, del idioma inglés, en donde solamente se tienen 300,000 palabras, nuestro idioma consta alrededor de 1 millón. Ahora, no es necesario pues que dominemos pues al 100 ese millón de palabras.
se dice que pues uno debe de manejar alrededor de 200,000 palabras para poder decir que hablamos pues bien nuestro propio idioma. Siendo que, por ejemplo, en el inglés, de esas 300,000 palabras, solo podemos, bueno, si conocemos alrededor de 50,000, ya podemos decir que lo manejamos. Pues, esto es muy variado, como seguramente todos tenemos cierta concepción, de tal forma que pues en la actualidad, bueno, estos números los saqué de 2 años diferentes y no variaron mucho. Uno fue del 2011 y otro del 2016. Y se dice que en promedio un mexicano maneja entre 500 y 1,000 palabras para comunicarse cotidianamente. Eso pues es un muy pequeño porcentaje del total que se pueden manejar. Y eso no es lo peor, sino que la juventud hoy por hoy habla cada vez menos palabras. En promedio, un joven se expresa cotidianamente con un máximo de 240 palabras. Entonces, este número, pues sí es bastante escueto y pues puede variar dependiendo de la fuente de la que estemos hablando. Ahora, no nada más hay que tomar en cuenta esto, sino que también, pues así como hay palabras que van surgiendo, hay palabras que caen en desuso. Entonces, por ejemplo, la palabra cantinflear o la palabra chido, ahorita ya forman parte de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, hoy por hoy, pues nuestro lenguaje evoluciona y podemos verlo desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, podemos decir que se va degenerando el lenguaje, pero ciertamente como debemos de concebir esta situación es que nuestra lengua va evolucionando. Y no cabe duda de que estas modificaciones pues se dan porque es una lengua viva, que continuamente hay aportaciones a la misma, de tal forma que pues siempre se está modificando. De otra manera, si no se modifica, si nadie aporta, se vuelve obsoleto y pues el lenguaje o el idioma muere. Pues como primer dicho o palabra, me gustaría hablarles de este término de aguas. Actualmente usamos este término para prevenir a alguien de un peligro inminente y pues se usa la expresión también de échame aguas, ¿no? Que es como vigilar que no venga nadie o que pues en lo que hacemos alguna travesura. Esto pues es un calco lingüístico y ahorita pues vamos a entender más el término. Es decir, no surgió aquí en la Ciudad de México, surge en España alrededor de la Edad Media. Durante esta época en Europa no existían sistemas de drenaje ni de baños, ¿no? Lo que hacían las personas era utilizar basínicas para hacer sus necesidades. Entonces, a lo largo del día se llenaban estas basínicas y temprano por la mañana, ya llenas de sus deposiciones, pues la gente simplemente se asomaba por la ventana y gritaba aguas, ¿no? O agua va, y arrojaba el contenido de la basílica a la vía pública y pues ya si se topaban por ahí algún distraído, pues ya era culpa del distraído recibir el chapuzón de desechos, ya que por ley, si la persona mencionaba este término de aguas o de agua va, pues no era sancionada, al contrario, o sea, era aceptado. Para eso se gritaba, para que la gente de abajo pues no estuviera a las vivas y no le fuera a caer encima. Ahora, este término, este calco o préstamo lingüístico llega a México con los españoles y pues llegan acá a ciudades de Chichén Itzá o Teotihuacán y ¿con qué se encuentran? Pues que a diferencia de España, aquí en México sí contábamos con sistemas de drenaje. O sea, no habían tuberías como tal, pero sí habían canales en donde todo circulaba y llegaba pues a los ríos, ¿no? Entonces era un sistema de desagüe. Y esto pues es totalmente diferente o lo contrario a lo que encontramos en España o en Europa, porque pues allá este tipo de costumbres solamente favorecía a que pues hubiera mucha suciedad, había mucha falta de higiene y esto trajo consigo la aparición y propagación de muchas enfermedades. Por ejemplo, la peste bubónica o la tifo. Esta tifo, pues vamos a hablar un poquito más adelante, mientras les menciono que pues es pues el tifus exantemático, que nosotros lo conocemos así, o tifo murino, y de hecho su significado etimológico es de tifus y de mus o de muris, que pues significa ratón. Entonces este tipo de pues roedores va muy de la mano con la sociedad y con la propagación de enfermedades porque son los principales vectores. Entonces,
Por ejemplo, hay una historia muy curiosa que me encontré por ahí, que, bueno, llega la colonia aquí a México, más o menos hacia finales del siglo XVII. Está aquí la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz. Ella enferma de tifo exantemático o tifo murino y muere. Y pues bueno, se sepulta y tal. Y pues en el sexenio de López Portillo, entre el 76 y el 82, o sea, más o menos como en el 78, pues se encuentran en el claustro los restos de Sor Juana Inés de la Cruz. Y pues como pues el nivel cultural pues propio de la época, lo primero que pensaron ellos es que no era lo ideal, pues de pronto abrir los restos de Sor Juana, porque podrían activar la epidemia, pero pues ya este tema de riqueza y todo esto, pues ya no, ni al caso, ¿no? Entonces, esta es nuestra primer frase mexicana. La segunda frase es pues conocido dicho de sepa la bola, ¿no? Pues cuando uno quiere decir que no sabe quién lo hizo o que alguien hizo algo y al mismo tiempo se quiere desentender de la situación, pues es como se adjudica esta frase. Entonces, lo que uno quiere decir a la hora de emplearla es pues comunicar que yo no sé nada, no es mi responsabilidad, no tengo ni idea, ¿no? Sepa la bola. Y pues igual yo de pronto creía que se referían a la bola de cristal, pero de hecho tiene un origen totalmente diferente a la bola de cristal. Esta frase se origina en México desde la época de la Revolución y pues seguramente desde entonces la hemos escuchado muchísimas veces en nuestros abuelos, en nuestros tíos, actualmente la seguimos utilizando o empleando nosotros mismos. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que se refería como la bola coloquialmente a ese contingente revolucionario o levantamiento armado, que eran pues grupos de hombres y de mujeres de todo tipo que se unían pues para un levantamiento armado. De hecho, pues había frases así como de me voy a la bola, ¿no? O sea, me voy a unir al levantamiento armado. O cuando llegaba el levantamiento armado a algún lugar, pues decían, ahí viene la bola, ¿no? Entonces, era muy bien conocido en este momento, pues que ese contingente revolucionario se le conocía como la bola. Entonces, había un buen de destrozos, saqueos, o sea, un buen de desmanes y todo era ocasionado por el contingente revolucionario o la bola. Entonces, a la hora de que había algún desastre, pues luego la gente decía que había sido la bola. Entonces, de ahí surge la palabra de sepa la bola. O sea, cualquier cosa que sale mal, sepa la bola. Ahora hay otra aportación que nos hace la Real Academia de la Lengua Española y que es un tipo de sustitución. Es decir, antes se utilizaba la expresión de sepa Dios. Entonces, de lo que se habla es que se sustituyó el sustantivo de Dios por la bola. Y entonces, actualmente lo que decimos es sepa la bola. Entonces, estos son movimientos revolucionarios y estas son fotos que encontré por ahí de todos esos contingentes revolucionarios que iban a caballo, o sea, siempre armados, pues todo este tema de, como ahora vemos, ¿no? Pues que usualmente van de la mano con desorden y controversia ahí en vía pública. La siguiente dicho que muchas veces hemos empleado, en lo personal casi no lo conocía, es ese término de vas hecho la mocha, ¿no? Que uno emplea cuando quiere referirse a que alguien viene muy rápido o que llevan mucha urgencia. Este término igual surgió en la Revolución y pues bueno, en estos tiempos el traslado de las tropas pues era algo muy fundamental y pues los caballos y los ferrocarriles eran un elemento crucial para todo el movimiento, ya que establecían pues la comunicación, ¿no? En el país. Sobre todo se hablaba de que Zacatecas era un punto de encuentro o de intersección entre todas las vías ferroviarias y que pues era un punto de fácil pues toma, ¿no? Y apoderarse pues de todo este sistema de comunicación y darle en la torre al movimiento, ¿no? Entonces lo que hacían para que esto no pasara y que las comunicaciones no se perdieran era acelerar la velocidad del transporte. Entonces, esto que vemos en la imagen, pues es un ferrocarril que, pues como lo ven, está la parte frontal y toda la serie de vagones que lleva atrás. Lo que hacían para volverlo más rápido por algún mensaje o algún tema de comunicación rápida era quitarle todos los vagones y poder hacer así, pues más rápido el transporte.
De hecho, había la parte frontal con un vagón cargado de explosivos atrás y los iban explotando para ir acelerando la velocidad del transporte. Entonces, lo que uno decía es, cuando veía ya que no traía nada de vagones, lo conocían como que ahí venía la mocha. Es decir, hay algo que necesita una urgencia y le quitaron los vagones. Quien transportaba quien utilizaba este tipo de transporte también adjudicó el término de prepárame una mocha. O sea, quítale todos los vagones al ferrocarril porque necesito llegar rápido, ¿no? De ahí el término de vas hecho la mocha. Esta es la mocha, ¿no? O sea, la parte de enfrente de la locomotora del ferrocarril sin ningún vagón y pues con el objetivo de llegar rápido a donde sea. La siguiente frase, que fue una de las que más me gustó, es la de, me hizo lo que el viento a Juárez, ¿no? Esta frase o esta expresión la usamos pues cuando, pues por ejemplo, algún fulanito nos dice que nos quiere hacer algo y al final, pues uno dice, a mí me hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Es decir, no me hace nada, haciendo alusión a que algo pues no te va a afectar o no tendrá ningún impacto en mí ese tipo de situación. Al final del día lo que queremos transmitir es que tal o cual cosa no me hace nada. Entonces, ¿de dónde surge este término de me hizo lo que el viento a Juárez? Pues hay varias concepciones. Encontré por ahí 3 y les voy a hablar de 2 que son las que más bases tienen. Esta expresión pues es muy histórica y se ha empleado desde hace mucho tiempo. Hay un historiador y escritor que se llama Fernando Benítez, que en el 86 le hizo una bibliografía a Benito Juárez. Esta bibliografía se llamó Un indio zapoteco llamado Benito Juárez, y ahí nos narra este tipo pues, de situaciones, ¿no? En la primera, pues nos hace referencia, como vemos en la imagen, a una laguna en Guelatao, y nos habla de pues, la infancia de Benito Juárez. Él junto con otros niños estaban jugando en la orilla de la laguna, se subieron a la barca y pues su plan era navegar por la laguna y llegar hasta la otra orilla. Sin embargo, empezó a hacer un buen de viento y la barca empezó a avanzar, pues el resto de los amigos de Benito pues se asustaron y se bajaron rápidamente de la barca. Pues Benito Juárez no se asustó, se quedó en la barca y pues el viento se la llevó a lo largo de la laguna y pues ¿qué pasa? Que simplemente llegó hasta la otra orilla. Entonces todos los niños quedaron impactados de que a pesar de todo el viento que hacía, Benito Juárez no se bajó de la barca, fue hasta la otra orilla y llegó como si nada, ¿no? Entonces, ese es una de los orígenes de la acepción de la frase de la que estamos hablando. Hay quienes la han puesto en duda porque en Guelatao no hay ninguna laguna, pero no podemos desmentir que sea cierto o falso, porque pues muy probablemente, si es que existía esa laguna, perdón, pues ya se secó. Entonces no podemos decir que es algo pues 100% narrativo o leyenda, ¿no? La otra que se me hizo muy interesante, que también la describen en el indio zapoteco llamado Benito Juárez, es una que parte desde un mural que se encuentra en Palacio Nacional. Aquí en Palacio Nacional está esta pintura donde tratan de plasmar cómo Benito Juárez está en pleno movimiento armado, en plena lucha, y además de todo el movimiento de personas, él se está enfrentando con la precariedad del tiempo. Hace un nubarrón, es un caos en ese momento. La bandera está ondeando a todo lo que da por el viento tan fuerte que hay en el campo de batalla. ¿Y qué pasa con Benito? Que lo vemos plasmado con el peinado inmaculado que vemos desde la primaria, ¿no? Es decir, a pesar de las inclemencias del tiempo, Benito Juárez se muestra así totalmente impasible, así quieto, ¿no? El viento no le hace nada. Es lo que trata de transmitirnos este pintor. Este mural o esta pintura, pues, la hicieron como un homenaje póstumo a Benito Juárez después de 1872
que fue el año en que murió. Y pues es justamente lo que tratan de plasmar. ¿Y de dónde sale esta idea? Pues el autor pues toma como referencia estas otras dos pinturas. Del lado derecho vemos a Napoleón. Esta obra lo que trataba de, bueno, de plasmar era la entrada de Napoleón a Egipto. Igualmente en un movimiento armado, él va llegando, justamente lo mismo, la inclemencia del tiempo, todo nublado, muchísimo viento, la bandera ondeando, y en este caso vemos cómo la cabellera de Napoleón está totalmente desarreglada por la precariedad del tiempo. Es lo que nos transmite esta obra. Del otro lado, del lado izquierdo, vemos a Santa Anna, y pues él, como es sabido de todos nosotros, pues era un fan de Napoleón. De hecho, le llamaban como el Napoleón mexicano, de que cualquier cosa buscaba imitar, ¿no? Y él pues ve esta imagen y lo que hace es mandarse a hacer su propio pues autorretrato en sus pues temporada de presidencia. Pasa exactamente lo mismo. Él está en el campo de batalla llamando a todo el contingente al movimiento de guerra contra Texas. Igual hay mucha ferocidad en el tiempo, está nublado, hay mucho viento e igualmente vemos pues la cabellera de Santana toda despeinada por el viento. Entonces, el autor de la obra previa, pues justamente lo que trata de decirnos es todo lo contrario. A Juárez no le hacen nada ni el viento. De ahí la concepción de esta frase. Hay por ahí otra que es de una estatua que se encuentra en Guerrero, que está en la cima de un cerro. Pues es una estatua de bronce y pues obviamente no se va a mover. Y como es una ciudad con mucho viento, pues también se dice que puede ser el origen de la frase. Sin embargo, estas dos se me hicieron las más referenciadas y mejor acreditadas. Otra frase que usamos muy frecuentemente es esta: ya salió el peine. Es una frase que utilizamos cuando aparece pues, el verdadero motivo, la causa de alguna situación o de alguna cosa, o se resuelve algún conflicto por algo que se ha encontrado. Este dicho pues, también tiene varias décadas de origen. Lo que se dice acerca del origen de esta frase es que pues en México la cultura prehispánica siempre fue muy característica de las telas y el colorido y la capacidad del mexicano de hacer este tipo de telas, y para esos fines utilizaba algo similar a lo que vemos en la imagen, que son los telares de cintura. A partir de estos pues, dispositivos bastante sencillos, ellos trabajaban sus telas y pues hoy por hoy seguimos siendo famosos por el colorido y el trabajo textil que hace la población mexicana. Pero ¿qué pasa? Llega nuevamente etapa de la conquista, el español trae consigo pues toda esa maquinaria que ellos tienen para la confección de telas, y lo que hace, en lugar de compartir ese conocimiento, es pues agarrar al mexicano como una fuente de trabajo, ¿no? No comparte la tecnología, solo lo utiliza para poder hacer producción de telas. Entonces, ¿qué hace el mexicano? Pues tratar de imitar esas máquinas. Aquí la situación era que esa como afán de poder ocultar la tecnología, lo que hacían era pues hacerlo demasiado complicado, tener varios dispositivos cubiertos por cajas, y pues el mexicano poco a poco fue dilucidando cuál era el mecanismo de acción de las máquinas de telar traídas por los españoles, a tal grado que llegó a un punto en el que casi ya tenían perfeccionada la maquinaria, pero les hacía falta un dispositivo para un correcto funcionamiento del telar. Ese dispositivo era el peine. Entonces, año tras año buscaban poder ellos confeccionar la máquina ideal, pero hacía falta esa pues digamos, elemento de la máquina de telar. Y pues no es hasta que en Puebla de Zaragoza, pues ahí buscando en la máquina, pues descubren ese peine y se empieza a correr la voz de que en Puebla de Zaragoza ya salió el peine. Se empieza a pasar la voz de cómo era el mecanismo de funcionamiento, se vuelve a condicionar la máquina pues, que en México se usaba,
y pues de ahí la expresión de tan codiciado mecanismo, ¿no? Ya salió el peine, pues lo usamos prácticamente para referirnos a algo que estaba muy oculto, ha sido descubierto. Y pues ahora ya sabemos, ¿no? De ahí el origen de la frase. Continuamos con esta que también se me hizo bastante curiosa. Pues seguramente todos hemos escuchado esta frase, ¿no? Luego sales con que a Chuchita la bolsearon. Pues es un dicho que es utilizado para denotar que pues no vamos a admitir excusas, que queremos la verdad, ¿no? Y pues esta frase ya tiene también sus ayeres y tiene un arraigo muy popular en la población mexicana. Pero pues surgen varias dudas, ¿no? ¿Quién era Chuchita y quién bolseó a Chuchita, ¿no? Es lo que vamos a tratar de explicar. Pues se dice que esta frase surgió por ahí más o menos de los años entre 1689 y 1715, y todo comenzó con una trabajadora doméstica que le decían de cariño Chuchita. Entonces, pues esta Chuchita iba por el mandado, se le daba pues el dinero para comprar ciertas cosas, y de una temporada para acá, Chuchita iba al mandado y regresaba cada vez con menos mandado y sin el cambio, ¿no? Entonces ya era pues de que tiro por viaje iba y venía con menos mandado y con menos cambio. Entonces, de tal forma que pues el patrón de Chuchita ya llegaba y le preguntaba que qué onda con el cambio, qué onda con el mandado, y Chuchita decía que la habían bolseado, ¿no? Que me bolsearon. Y pues ya eran tantas las veces que pasaba exactamente lo mismo, que ya mejor el patrón ya ni le preguntaba, ¿no? Ya más bien veía que había poco mandado y el patrón lo que le decía, pues que no le saliera con que ahora a Chuchita la bolsearon, ¿no? Entonces, lo que se dice, pues ahí hay como dos vertientes, una pues un tanto pues irreal y esperemos que no sea la correcta, y una que suena más positiva, ¿no? La primera es que pues resulta que Chuchita era una persona alcohólica y que pues todo este dinero que se iba quedando poco a poco, pues lo utilizaba para su vicio, para comprar alcohol, y pues ahí era donde se le iba, ¿no? Ese es como un panorama un tanto negativo para Chuchita. Y pues la versión positiva para Chuchita es pues que realmente era una filántropa, que todo este dinero que se quedaba o mandado que ya no llegaba a la mesa de los patrones, lo utilizaba para los niños pobres. Ella lo repartía y pues era como hacía pues este tema de llegar sin lo que le habían pedido, ¿no? Entonces, de ahí el término de no me salgas con que a Chuchita la bolsearon. Otra frase que también es muy escuchada hoy en día es este tema de chiflando y aplaudiendo, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo lo hemos utilizado, sobre todo, pues, las suegras son las que dicen que han hecho popular esta frase con el objetivo de hacer que, pues, que esa parejita de novios que se forma, pues, se quede quieta y que, pues, esas manos donde las podamos ver, ¿no? Chiflando y aplaudiendo, pues, con el objetivo de cuidar a las hijas. El origen de esta frase, pues, también tiene su chiste. Es una expresión que también se remite, pues, a un México, pues, ya un poquito de hace algunas décadas, y surge a partir de los tlachiqueros. Ahorita les explico qué son los tlachiqueros. Resulta que pues hace muchos años en los tinacales o bodegas donde pues se cultivaba el maguey, los tlachiqueros eran personas que se dedicaban a extraer de los magueyes el aguamiel, y pues lo que hacían era menear rápidamente el aguamiel para poderla fermentar y así obtener pues esta bebida pues alcohólica que es el pulque, ¿no? Si se dejaba de mover, el pulque no se fermentaba y no se lograba. Entonces los tlachiqueros pues tenían que estar moviendo continuamente. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Que tenían su supervisor, el capataz, que se encargaba de ver que el personal pues hiciera su trabajo, y de repente pues ya no había ruidos, no se escuchaba nada. ¿Y qué pasaba? Que los tlachiqueros ya se habían tomado todo el pulque y ya se habían alcoholizado y ya no había producción de pulque y pues nada, se acababa, ¿no? Entonces lo que hicieron los capataces fue continuamente estarles recordando a los empleados
que tenían que estar chiflando y aplaudiendo. Era la única forma de saber que, pues, número uno, no se estaban tomando el pulque, y número dos, seguían moviendo las manos rápido para poder fermentar el pulque. Entonces, de ahí este término de la frase chiflando y aplaudiendo, para que los yernos se mantengan a la vista y que no se propasen con las novias, ¿no? Me hizo un origen pues un poquito curioso. Esta otra frase es la típica frase de comes como pelón de hospicio, ¿no? En donde lo que queremos hacer referencia es que la persona está comiendo con tal voracidad y con tal apetito que pues parece que no ha comido en muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ahora, ¿qué onda con esto? ¿De dónde viene este dicho de pelón de hospicio? Pues resulta que, pues a consecuencia de la pobreza y de la orfandad que surgió a partir del movimiento revolucionario, pues dieron pie al auge de muchas casas que se dedicaron a arropar a todos estos infantes que quedaban desamparados. Hubo varios que eran como los más mencionados, ¿no? El hospicio de los pobres, la casa de niños expósitos, las escuelas correccionales de menores. O sea, cada uno se dedicaba a albergar y a educar a los niños desamparados. Nada más que, ¿qué fue lo que pasó? Que pues eventualmente hubo sobrepoblación, y esta sobrepoblación de niños favoreció pues a la rápida propagación de infestaciones como son los piojos, ¿no? Por ejemplo, en el hospicio de los pobres, que de hecho está ubicado frente de la Alameda Central y que pues ya desde los 1700 está activo, recibe muchos niños, hay infestación de piojos, y lo que hace para combatir los piojos es rapar a todos los niños. Entonces, de ahí, pues que había pelones de hospicio, porque todos estaban rapados por los piojos. Y a eso súmale el hambre con la que llegan y pues, de pronto rechazo, y que alguien viene y te cobija, te da de comer, pues lo haces con muchísimas ganas y con un hambre voraz, ¿no? De ahí el término de comes como pelón de hospicio. Esta frase que sigue también se me hizo un tanto curiosa, la verdad es que ni idea que de aquí venía. En este caso es un mexicanismo, este tema de referirnos a las personas alcohólicas indigentes como teporocho. De hecho es un compuesto. Resulta que, o sea, ciertamente no se sabe cuál es la etimología de la palabra teporocho. Lo que sí se sabe es como una narrativa de la historia de dónde surgió este término. Anteriormente, pues había la costumbre de beber infusiones con hojas de naranjo, de canela mezcladas con alcohol, y había, pues más o menos por ahí del siglo XX, pues el mercado de la Merced era su auge, ¿no? Y justamente ahí era donde estaba este puestecito donde se vendía las hojas de naranjo o de canela mezcladas con alcohol. Entonces fue un boom todo este tema de beber, perdón, de comprar bebidas alcohólicas saborizadas con estos elementos, y costaban 10 centavos. Entonces se hizo muy famoso pues el dueño de este puesto en la Merced, y mucha gente trató de imitarlos. Entonces ya de rato había en toda la Merced puestecitos donde vendían hojitas de naranjo o de canela mezcladas con alcohol. Solo que pues para bajarle la chamba al dueño original, lo que hicieron fue pues bajarle el precio. Y entonces en lugar de venderlo a 10 centavos, empezaron a venderlo a 9 centavos. ¿Cuál fue la respuesta del dueño original? Pues en lugar de venderla a 9, la empezó a vender a 8 centavos. Entonces ya era muy bien sabido que existía la de 9 y la de 8 centavos. Entonces, pues estas personas, pues con el hábito alcohólico, lo que hacían era quererse curar la cruda, y lo que decían entre ellas es, vamos al té por 8, ¿no? Vamos al té por 8 a curarnos la cruda. Entonces ya de tanto en tanto que acudían al té más accesible, pues ya la gente se empezó a referir a ellos cuando los veía en la calle. Mira, ahí va ese té por 8, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron al té por 8 centavos. Ese es el origen de ese mexicanismo. Bastante curioso. Pues ahí van los teporochillos. Otra frase, pues que también hoy por hoy sigo oyendo y yo también empleando mucho, es este tema de ya me cayó el 20, ¿no?
la usamos mucho pues en diferentes aspectos. Uno como pregunta, ¿no? Así, ¿ya te cayó el 20? O uno como expresión de admiración, ¿no? Ya me cayó el 20, pues queriendo como denotar que por fin tenemos, algo se ha clarificado, ¿no? Ya, ahora sí, tengo la respuesta a tal situación, ¿no? O ya te cayó el 20, o sea, con la duda de no has hecho, no tienes la respuesta aún, o sea, es como lo que uno quiere expresar a la hora de emplear esta frase. ¿Y dónde es su origen? Ya te cayó el 20, ¿no? Pues más o menos surge a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando llegan aquí a México las casetas de teléfono de monedas. Estas casetas que llegan inicialmente aquí a México solo funcionaban con monedas de 20 centavos. Estas son las monedas que había en ese entonces. Uno agarraba, descolgaba la bocina, echaba su moneda, marcaba el número y esperaba a que alguien del otro lado, el receptor, descolgara el teléfono, y era hasta ese momento, hasta que descolgaban el teléfono, cuando caía el 20. Entonces uno decía, ya me cayó el 20, y cuando lograba enlazar la llamada con el receptor del otro lado de la línea. ¿Qué pasaba? Que si nunca entraba la llamada, el receptor nunca descolgaba el teléfono, pues ese 20 nunca caía. Lo que hacíamos era apretar un botoncito y nos devolvían la moneda. Y otra vez a echar la moneda, marcar el número, esperar a que nos respondieran, y hasta que descolgaban, caía el 20. De ahí que de repente, pues hasta la hora de hacer esa conexión, lograr establecer el vínculo, pues uno decía, ya me cayó el 20. Y pues nada, adicionalmente a esta historia, se me hizo curioso, por ejemplo, que esta es una moneda de 20 centavos de la época. Y pues justamente a partir de esta moneda salió la pregunta de águila o sol a la hora de echar un volado, ¿no? De un lado, como podemos ver en la de arriba del 20, pues está la pirámide del sol, y del otro lado está el águila con la serpiente. Entonces, es esta moneda el origen de la pregunta, águila o sol, a la hora de que uno echa un volado. Ya después se fue extendiendo esta pregunta popular al resto de las monedas, ¿no? Pero fue justamente en la moneda de 20 centavos donde se salió esta frase también. Otra muy curiosa también, y que pues de hecho es bastante lógica, pues es la de a ojo de buen cubero, ¿no? Esta frase pues hace referencia a cuando uno hace o trata de hacer una aproximación, y que para hacer esa aproximación no es exacto, y tampoco uno utiliza ninguna herramienta de medición, únicamente hacemos una aproximación basada en alguna experiencia previa, ¿no? A ojo de buen cubero. ¿Y qué es lo que pasa? Que antiguamente se usaban cubetas o cubos o cubas, se le llamaban, y que estaban destinadas a contener cierto líquido, ¿no? Agua, vino, aceite o cualquier otro líquido. El tema aquí era que este tipo de cubetas era fabricada por una sola persona. Entonces, por ejemplo, había señores feudales que mandaban a hacer un encargo de tantas cubetas, ¿no? No había una cubeta de referencia en un volumen, digamos que promedio, de tal forma que todas las cubetas salieran con la misma capacidad. Entonces ya estaba más bien en el cubero en el que confeccionaba y hacía el cubo o la cubeta, pues que toda la producción de cubos que hiciera tuvieran exactamente, o bueno, aproximadamente la misma capacidad. Entonces, este cubero tenía que tener un muy buen ojo para que la cubeta 1, la 10 y la 100 tuvieran aproximadamente la misma capacidad. De ahí la frase de a ojo de buen cubero. Esta otra también de repente la solemos a utilizar. Entras como Pedro por tu casa, ¿no? Pues en ocasiones tiene, pues por ejemplo, un significado peyorativo, ¿no? O sea, como que referirse a un intruso, a alguien que pues una actitud de no respeto hace una intromisión en algún lugar, ¿no? Entras como Pedro por tu casa, eres impertinente, eres arrogante, te estás excediendo con lo que estás haciendo, ¿no? Aunque también la podemos utilizar como aquella persona que tiene pues esa confianza, ¿no?
se comporta con naturalidad, se sienta donde sea, pasa pues con la confianza de estar en un lugar familiar, ¿no? O sea, tiene las dos connotaciones. Y pues realmente se desconoce quién era Pedro, ¿no? Y pues hay diferentes acepciones. Una de ellas que se me hizo la más válida es que pues también en España lo situaban en la ciudad de Aragón, de una guerra que hubo por ahí, pues estaba Pedro I, que va a entrar a Huesca a tomar la ciudad después de que en Huesca mataron al rey Sancho. Entonces todo el mundo esperaba que, bueno, ya mataron al rey, ya todo está perdido, entra Pedro a tratar de recuperar la ciudad y pues resulta que todo lo contrario, se encuentra donde hay la mínima oposición de parte de la población, entra con toda la facilidad del mundo a tomar la ciudad, a recuperarla. Entonces, esta facilidad con la que entra es la que le da pie al origen de, pues, entras como Pedro por tu casa, ¿no? Al igual que otras que ya hemos mencionado, es un préstamo lingüístico. Y aquí, particularmente en la Ciudad de México, solemos sustituir el nombre de Pedro por el nombre de Juan, ¿no? Entonces, ya sea el uno o el otro, tienen la connotación que ya mencionamos, ya sea de alguien impertinente o de alguien con mucha confianza. Otra bastante curiosa es esta de aquí hay gato encerrado, ¿no? Esta va de la mano, como les había mencionado, con todo el tema que pasó, pues con este rollo de mala higiene en la Edad Media en toda Europa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esta frase de aquí hay gato encerrado, pues se trata de usarla cuando hay alguna desconfianza, ¿no? Cuando algo no nos gusta, cuando nos da la impresión de que hay algo turbio o hay alguna situación escondida o algo oculto, ¿no? Hay algo que no sabemos, lo desconocemos, aquí hay gato encerrado. Entonces, encontramos el origen de esta frase igual en los siglos XVI, XVII, en donde se dio un exterminio masivo de gatos en toda Europa por creer que se trataba de un animal, pues un animalito, ¿no? Traído por el demonio, asociado con el diablo y todo este rollo de culto, pues lo consideraban de mal agüero. ¿Y qué hacía la gente? Pues los mataba a todos los gatitos. Los mataba y pues esto ayudó a que proliferaran las ratas y pues se dieran todas las enfermedades epidémicas por este tipo de vectores, ¿no? Los roedores. Entonces mataban a los gatitos y lo que hacían era utilizar su piel para hacer pequeños bolsos que la gente pues trataba de coser a algún lugar oculto dentro de su ropa, en el saco, en la falda, en la blusa, de tal forma que fuera una bolsa muy pequeña, que pasara casi desapercibida, en donde pudieran guardar cosas de valor, monedas, oro, joyas, y que pues a la hora de transitar por la calle no fueran víctimas de robo, ¿no? Entonces, pues para los amantes del ajeno esto no fue ningún impedimento para seguir asaltando a los transeúntes y ya sabían que había un bolso pequeño escondido dentro de la ropa de los transeúntes y qué hacían era tratar de detectar a sus víctimas, tratar de identificar en qué parte de la ropa tenían ese bolso oculto y tratar de apostarle, aquí hay gato encerrado. Es decir, esta persona está con una bolsita, un gato en tal parte de la ropa. Lo amagaban, buscaban el gato y ya cuando lo encontraban, pues se expresaban también así. Aquí está el gato, ¿no? Aquí está el gato encerrado. Esa es el origen de la frase cuando hay algo oculto, cuando no lo sabemos, ¿no? El gato que está encerrado. Ya luego, pues, pasó la Edad Media, dejaron de matar a los gatitos, dejaron de utilizar su piel para formar este tipo de cosas que desconozco por qué no utilizaban otro tipo de tela, por qué precisamente la piel de los gatitos, pero pues ya cayó en desuso y dejaron de hacerse los famosos gatos. Pero pues la frase se quedó tratando de referirnos a que hay algo oculto. Otra frase muy peculiar es la de ya nos cayó el chahuiztle, ¿no? Esta frase o expresión de ya nos cayó el chahuiztle, pues solemos utilizarla haciendo referencia
aquí hay algo desagradable, algo nos tomó por sorpresa, estábamos bien y algo pasó que ya perdimos esa paz, algo vino a interrumpir toda esta serenidad, ya le cayó el chahuiztle, ¿no? No se sabe exactamente si esta frase se empleó antes o después de la colonia. Lo que sí se sabe es que, pues, ¿qué es el chahuiztle, no? El chahuiztle es una enfermedad que afecta las hojas del maíz. Entonces, tiene su nombre, de hecho, desde el náhuatl, ¿no? Se llama chahuiztl, la plaga de las hojas de los elotes, del maíz. Solamente la gente que pues está en contacto o que trabaja el maíz y que sabe la relevancia de cuidar todo el cultivo para poderlo cosechar y trabajar el maíz, pues le da la importancia que merece esta plaga, ¿no? O sea, nosotros nos podemos decir, pues el chahuiztle, una plaga, ¿no? Solamente estas personas saben la relevancia de perder toda una cosecha, de saber que el chahuiztle viene a echar por tierra todo el esfuerzo que hicieron para pues, poder sembrar y pues que rindiera frutos todo ese maíz, de tal forma que era algo muy malo, o sea, si te caía el chahuiztle, era algo muy malo. Entonces, se volvió muy popular referirse a que algo estaba bien y dejó de estarlo por X o Y cosa, como ya le cayó chahuiztle. Si estaban en una fiesta, si estaban en una reunión, alguien decía, ya nos cayó el chahuiztle, haciendo referencia a que alguna persona indeseable había llegado o alguien había hecho un comentario inapropiado y ya, todo lo bueno que había se perdió por esta situación. Entonces, hasta hoy, después de toda esta etapa colonial, seguimos utilizando esta frase, hasta con este meme de la serie de María de todos los ángeles. Entonces, bastante popular todavía hoy en día y sigue significando lo mismo, básicamente. Este es el maíz todo espantado y este justamente es el chahuiztle. Una de las últimas frases, ya nos quedan poquitas para terminar, es esta de que se durmió en sus laureles, ¿no? Y pues también es un préstamo lingüístico, hace referencia a que alguien se ha relajado, se ha descuidado, ha dejado de hacer algo que estaba haciendo o dejó de hacer algo eficazmente y ahora lo hace con desgana o es poco efectivo en su desempeño, ¿no? Y pues hace referencia a épocas desde el Imperio Romano o incluso antes. Pues nos ponen el ejemplo de gente que era o poeta o emperador o algún gladiador victorioso, o sea, tenía algún éxito y ahora podía vivir del reconocimiento del pueblo y de las rentas que él tenía, de tal forma que ya dejaba de hacer lo que lo llevó a la fama, ¿no? Si era poeta, dejaba de escribir, si era alguna gente, algún gladiador, dejaba de combatir, pues, como lo había hecho hasta entonces. ¿Por qué? Porque ya había llegado a su clímax de fama, de reconocimiento público, y ahora podía solamente dedicarse a vivir de ello, ¿no? Entonces, la misma gente, pues, hacía este reconocimiento a la hora de colocarles una corona hecha con laureles, como en los Juegos Olímpicos. Entonces, pues, tanto fue pues llevarse hacia un lado negativo esta victoria, de tal forma que ya la misma gente decía, no, pues ya ganó, ya se durmió en sus laureles, ¿no? En los laureles de su corona. A eso hace referencia, pues, esta pérdida de eficiencia o de efectividad en algo que se está haciendo, porque ya llegaste cumpliste tu meta, ya te duermes en tus laureles. Ese es el origen que se considera de esta frase. Otra bastante curiosa es esta de la carabina de Ambrosio. Quise poner esa imagen porque pues todo el mundo conoció este programa ahí televisivo de cómico de la carabina de Ambrosio, ¿no? Y yo siempre me pregunté de dónde viene el nombre, ¿no? Eventualmente me enteré que carabina era un arma de fuego, pero nunca supe quién era Ambrosio, ¿no? Ni por qué el nombre. Y pues resulta que tiene dos vertientes, entre ellas bastante similares, pero que una, por ejemplo, es de España y la otra es de Guatemala, ¿no? La que es de España, pues surge en Andalucía y nos habla de un campesino que se llama Ambrosio.
Este campesino pues era muy trabajador, desde que amanecía él ya estaba laborando en el campo, sin embargo vivía siempre en miseria, siempre con deudas, nunca lograba lo que él quería conseguir, y pues ¿qué hizo? Pues irse por la salida fácil, ¿no? Tenía una carabina, su arma de fuego, y lo que hizo es dejar a un lado su sembradío, irse al monte y tratar de asaltar a cualquier transeúnte que pasara por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues tampoco eso le salió al pobre de Ambrosio, porque era bien conocido en el pueblo que no tenía ni para comer. Entonces la gente inmediatamente lo identificaba y sabía que muy probablemente esa carabina ni siquiera estuviese cargada. Y pues dicho y hecho, no pudo realizar nunca algún asalto satisfactorio porque pues ya tenía el precedente de que no tenía en qué caerse muerto y pues la gente no le creía, a pesar de que los amenazaba con su carabina, pues la gente le decía que qué onda, ¿no? Tú y la carabina de Ambrosio, es decir, aunque te jactes de que algo me vas a hacer, seguramente no te va a resultar. No traes cargada tu carabina, ¿no? Entonces, de ahí el origen español de esta frase. La de Guatemala es un poco similar, igual más o menos es a principios del siglo XX, y lo que hacen aquí es pues hacer alusión a la venida de los europeos al continente americano, llegan a la selva de Guatemala, a una parte de la selva que se encuentra en Guatemala, y lo que quieren es explorarla y cazar animales. Entonces buscan a alguien que sea experto en el área, que sepa manejar pues herramientas, cuchillos, y que sepa llevarlos y traerlos con bien, ¿no? Entonces encuentran a Ambrosio. Él se sabe de todas el cachito de selva que hay ahí y se los lleva, ellos tienen su casa exitosa y regresan, ¿no? Bastante contentos del trato que les dio Ambrosio, y en retribución a eso le dan sus moneditas de oro y también le regalan una carabina. Entonces resulta que en el pueblo Ambrosio era el único que tenía una carabina, ¿no? Y pues ahí andaba todo bien orgulloso con su arma, ¿no? La traía en todos lados, la lustraba en donde la gente estuviera para que lo vieran, él la presumía aquí, la presumía allá. Entonces resulta que una noche llega una manada de coyotes a una de las granjas del pueblo y empieza a atacar a las gallinas. Entonces la gente va corriendo con Ambrosio para que utilice su carabina y espante a los coyotes, ¿no? Entonces, pues obviamente era el momento de brillar de Ambrosio, va corriendo a espantar a los coyotes y pues se encuentra con la sorpresa de que a la hora de querer disparar, su carabina no dispara, porque le dieron el arma, pero no le dieron ni la pólvora, ni los cartuchos, ni nada. Entonces nunca disparó la carabina. Pues eso fue el, el debut y despedida de Ambrosio. Todo el pueblo pues obviamente lo abuchó porque para lo único que pudo haber servido era para espantar a los coyotes con su carabina y no sirvió, ¿no? Entonces, esta frase la utilizamos pues cuando alguien se jacta de ser, o es muy presuntuoso, se jacta de algo y a la mera hora no sirve. Tú y tu carabina de Ambrosio, ¿no? Es como la solemos utilizar. Aquí está pues más o menos una concepción del Ambrosio con su carabina que nunca funcionó. Y una de las últimas frases es pues esta concepción que tenemos aquí en México para referirnos al deceso de una persona. Popularmente hay muchísimas frases que son aceptadas y que pues el contexto histórico de cada una las ha ido acreditando, ¿no? De tal forma que cuando alguien muere, pues podemos decir, ya colgó los tenis, ya estiró la pata, ya se petateó, ya bailó las calmadas, salió por los pies por delante, y de las que les voy a hablar ahorita es de la frase, ya chupó faros. Esta frase viene igual a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando existía la muerte por fusilamiento. Al igual que en la actualidad, lo que se usaba era concederles una última voluntad a los sentenciados a morir por fusilamiento, y usualmente eran personas humildes con hábito de fumar. Y lo que hacían era pedir como última voluntad fumar un cigarrillo.
y pues por ser los más económicos y accesibles del momento, los verdugos pues lo que hacían era llevarle sus cigarrillos faros. Pues eran muy populares en la época y pues el sentenciado se echaba su cigarrillo y listo, ¿no? Lo fusilaban. Entonces, ya cuando la gente pues veía al sentenciado fumar su cigarrillo, pues los mismos espectadores se echaban la frase de ya chupó faros, es decir, ya lo que le sigue es morir. Entonces, esta es una de las frases que uno utiliza para los decesos de las personas, al igual que los otros que ya les mencioné. Y pues creo que esa es una de las últimas que ya les traje. Existen muchas otras, pero creo que estas son bastante representativas y pues también por cuestiones de tiempo pues no me extendí mucho y creo que pues ahí estamos en el tiempo. No sé si alguien tenga alguna aportación o algún comentario diferente o algo que nutra las frases que ya hemos mencionado o alguna diferente. Iván, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Realmente fue un excelente contenido, muy elocuentemente presentado, además, muy bien fundamentado. Tienes un excelente trabajo de edición. Hubo un gran esfuerzo en las ilustraciones, transiciones, videos, fondos. La verdad, muchas gracias, por la calidad de esta presentación. Sí, con mucho cariño. La grabamos, te habíamos comentado que la íbamos a grabar. Sí. ¿Tienes algún inconveniente de que pudiéramos ponerla en la página del Grupo Médico Roma Condesa para su consulta abierta? No, al contrario, adelante. Totalmente de acuerdo. Te agradecemos mucho. Y abro el foro para ver si alguien tiene alguna pregunta. Augusto, nomás que necesitas abrir tu micrófono. No, realmente, aunque lo usamos todos los días y algunas frases nos han sido conocidas ya, pues realmente mis respetos porque muy buena presentación. Diapositivas y muy bien ilustradas. O sea, y la filosofía popular es extremadamente sabia, ¿no? Pero ahorita una hora se nos fue como agua, pero realmente hay muchísimas frases que nos enriquecen el idioma en todos sentidos, ¿no? Muchas felicidades. Muchas gracias. Iván, en lo que alguien más se anima a hacerte preguntas, Sí. ¿Cómo es que un joven cardiólogo se preocupa de dónde sale esa motivación por la historia de México y por el análisis a detalle de estas frases? Pues sí tiene un origen. Alguna vez me dijeron en mi formación que el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe, ¿no? Entonces, nuestro afán de repente de ser pues los mejores en nuestra rama, en cardio, en ortopedia, en etc., en tener el conocimiento último, ¿no? El que salió ayer, el que salió en el artículo hoy en la mañana, de repente nos olvidamos de otras cosas que son igual o más relevantes, ¿no? Este tema ahorita estamos hablando particularmente de la historia de México, pero existen muchos otros tópicos que tienen igual relevancia, del cual, muy independientemente de nuestra situación de personal de salud, creo que debemos de también atender, ¿no? Creo que una persona, pues digamos que complementaria en muchos aspectos es aquella que se preocupa por el aspecto profesional, el aspecto personal y el aspecto familiar, ¿no? O sea, son esferas que hay que cultivar continuamente, ¿no? Y no porque, pues, por ejemplo, ya tengamos una familia, ¿no? Por ejemplo, tengo a mi esposa, tengo mis hijos, ya, ¿no?
pues no, también es algo, la familia es algo que hay que cultivar, ¿no? O porque vi mis temas de historia en la prepa y en la secundaria, ya es algo que ya no voy a tocar. Pues no, o sea, la historia y pues nuestro momento histórico se va generando día con día. De hecho, en este momento, pues con la pandemia, todos nosotros estamos viviendo un momento histórico que en un par de décadas vamos a contar todos nosotros, ¿no? Cómo nos fue con la vacuna, qué tantas precariedades tuvimos para poder combatirla. O sea, estamos viviendo un momento histórico. Pues de tal forma que siempre debemos de ser complementarios en todo lo que hacemos. Entonces, en mi afán de pues cumplir con esta complementariedad, pues busqué un tema de interés. O sea, no se crean, sí me costó trabajo de repente concluir que este sería el tema, pero pues creo que, espero más bien que haya sido del agrado de todos ustedes y pues que hayan pues cumplido también con el rubro, ¿no? Del tema cultural. Muchas gracias nuevamente. La doctora Castañeda tiene un comentario, por favor. Ya lo escribí, doctor. A ver, vamos a ver. Dice, excelente ponencia ante tantos dichos que hemos utilizado siempre y que lamentablemente ya pasaron a la historia. Gracias, muy amena. Ese es el comentario. Muchas gracias. No había abierto el chat y muchas gracias a todos por sus comentarios. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o pregunta? El doctor Gutiérrez Sausa. A ver, adelante. Hola, Iván. Hola, Muchísimas gracias por la plática, te agradezco mucho. Solamente yo quisiera mencionar que yo tenía la idea de que el dicho de lo que el viento a Juárez se refería a la estatua de Benito Juárez que está a las faldas del Cerro del Fortín y que está mirando hacia la ciudad de Oaxaca. Y cuando menos en Oaxaca todo el mundo dice lo que el viento a Juárez en referencia a esa estatua de Benito Juárez que se aprecia en la ciudad y que de hecho hay un mirador y curiosamente recientemente en los últimos años lo han arreglado muy bien. Entonces a lo mejor, bueno, yo tenía la idea de que de ahí venía la frase. Y por otro lado, me llama mucho la atención esta evolución de la que tú mencionas acerca del lenguaje respecto a las personas más jóvenes que tienden a tener menor una cantidad de palabras, entre comillas, mucho menor respecto de personas que tienen más edad o que son más longevas ya. Pero por otro lado, la adquisición de otras formas de lenguaje o de comunicación tal vez pudiera ser más eficiente. No sé si realmente se esté valorando el disminuir las palabras, pero mejorar la eficiencia. Entonces, sí, tal vez las cuestiones filosóficas o sociológicas respecto a la cantidad de palabras que se manejan actualmente, la verdad no sé para dónde vaya, pero sí es un excelente análisis. Y dentro de estas palabras nuevas que los jóvenes manejan mejor, pues está esto que de esta cuestión del Twitter, que es una palabra nueva que ya también está en la RAE, tuitazo también, o ya me tuitaste, etcétera. Y curiosamente allí hay una persona que se dedica mucho a hacer el análisis de esto que tú nos presentaste. Y el nombre de la cuenta es Tlatuani Cuauhtémoc, que creo que es muy célebre. Y ahí esta persona a cada rato está subiendo estas cuestiones del lenguaje que tú nos has resumido en esta excelente charla. Como por ejemplo vienes hasta las manitas haciendo alusión a la época revolucionaria, de cómo transportaban el pulque en las pieles de los cerdos, etcétera. Y son pues estas historias del lenguaje, de algunos que han perdurado, otros que lamentablemente están en desuso, pero curiosamente está en una aplicación que es muy actual o muy moderna. Entonces, probablemente, sí, como dices tú, hay 1 millón de palabras en el español, las personas de cierta edad manejaban una cantidad muchísimo más amplia, pero ahora los jóvenes, y espero que ese sea el salvamento del lenguaje, pues lo optimicen, porque sí, verdaderamente, a mi consideración, los abogados son de los que peor cuestiones del lenguaje
tienen para hacer el abuso sobre el conocimiento de la materia legal. Ya no digamos los médicos con nuestras terminologías sobre la población en general, pero sí, definitivamente tenemos que hacer que el lenguaje sea muchísimo más eficiente para poder comunicar algo. Y bueno, obviamente está la idea romántica de que entre más palabras utilice uno para hacer la definición de algo o manejar historias o manejar, etcétera, 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 cuestiones de comunicación, pues aparentemente es más culto, pero yo creo que lo más importante es que la persona tenga la capacidad de poder transmitir con claridad lo que quiere hacerle entender a otra persona. Claro. No como yo, la verdad, en mi letanía que ya me eché, pero en fin, es interesante, muy interesante. Muchas gracias por la plática. Gracias, Doc. ¿Alguien más? No veo más manos levantadas. Bueno, pues entonces, Iván, pues mira, para despedir la sesión, es claro que como buen marqués, nos has mostrado cómo se debe mover bien el abanico. Y teniendo el chirrión por el palito, nos has hecho ver más allá de lo evidente. Muchas gracias por tu presentación, de veras muy interesante. La vamos a tener en un lugar especial en la página del Grupo Médico Roma Condesa. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas.